Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Les queremos dar la bienvenida a esta tercera sesión del Webinar Series 2020 Diseñando y Pensando. Como habíamos mencionado en ocasiones anteriores, el objetivo de estos webinars es discutir, plantear, repensar cuál va a ser el nuevo papel de la sociedad y la manera en que vamos a volver a la nueva normalidad en el desarrollo, en el diseño de las ciudades. En esta ocasión nos acompaña la arquitecta Nélida Escobedo de Campus Monterrey. Me voy a permitir leer una breve reseña de su trayectoria. La arquitecta Nélida Escobedo es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Planificación Urbana y Regional por la Escuela Tauban de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Michigan. Se especializa en temas relacionados con el desarrollo urbano sostenible, la gestión de proyectos urbanos y la vivienda asequible. Actualmente es coordinadora de la región norte de la plataforma C-Lab del Tecnológico de Monterrey y profesora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de esta misma institución. Trabajó en proyectos de cooperación internacional como consultora de desarrollo urbano para la Agencia de Cooperación Alemana en México, GIS, en el programa C40 Cities Finance Facility. Trabajó como investigadora asociada en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Vamos a desarrollar el webinar y al final, ya sea que quieran hacer las preguntas de viva voz o pueden dejarlas ahí en el chat y al final las vamos a atender. Entonces, con ustedes, la arquitecta Nélida Escobedo. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas y bienvenidos y bienvenidas todas y todos el día de hoy. Voy a empezar a compartir mi presentación. Los saludo a todos desde el confinamiento. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Bien? ¿Manitas? Sí. ¿Por ahí? Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Ven mi pantalla todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno, pues el día de hoy yo quiero compartirles algunas ideas y algunas reflexiones sobre los impactos o sobre las implicaciones que están teniendo, que está imponiendo la crisis sanitaria del COVID-19, la pandemia en nuestra sociedad en general y sobre todo en el ámbito de estudio que a nosotros nos interesa, que es la disciplina del urbanismo. El título es Urbanismo en tiempos de pandemia, cómo podemos aprovechar la crisis para mejorar nuestras ciudades. Y bueno, son una serie de apuntes, no tenemos las respuestas, más bien creo que ahorita día con día, semana con semana van surgiendo más interrogantes, más preguntas, pero creo que sí es importante hacer una revisión de dónde estamos. O sea, es importante entender a cómo llegamos a este punto, qué es lo que está pasando actualmente previo a la pandemia, qué está sucediendo en nuestras ciudades, cómo se ha históricamente diseñado o planificado las ciudades, cómo las enfermedades o ciertas cuestiones han condicionado la forma que tienen nuestras ciudades. Y también les quiero presentar algunas ideas que estamos planteando desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Y bueno, primero que nada quisiera hacer una breve reflexión. Creo que ahorita en el momento, estamos viviendo momentos extraordinarios, momentos que no teníamos registrados al menos no este siglo definitivamente. El siglo pasado se habla que la última gran crisis fue la crisis ocasionada por las guerras mundiales del siglo pasado. Y quisiera hacer una reflexión sobre las oportunidades que nos dan las crisis. Muchas veces en nuestra vida diaria pensamos o tenemos esta expresión que dice toque fondo,
toqué fondo, y esta cuando se da cuando tenemos una crisis muy grande a nivel personal y tenemos este evento que puede ser catastrófico y que nos hace pensar o reevaluar muchas de las suposiciones o de la forma de vida que teníamos previo a este incidente y que nos plantea una nueva forma de vivir. Y entonces yo creo que la crisis que vivimos actualmente es justo una oportunidad para replantear y repensar la forma en que vivimos, diseñamos y planificamos nuestras ciudades. Justo en la mañana estaba escuchando una conferencia que dio el sociólogo y filósofo Bruno Latour en el marco de la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey, y me gusta mucho la idea que él plantea, que él nos dice que en tema de la nueva normalidad, nos dice que debemos de pensar qué queremos y qué no queremos cuando regresemos a esta nueva realidad. Y sobre todo también hacer una reflexión colectiva de quién o qué nos está previniendo o es nuestro adversario en esta búsqueda de mejores condiciones para todas las personas. Entonces, bueno, son estos grandes 3 temas que quiero cubrir el día de hoy. La idea es que esto lo hagamos un diálogo ágil. Voy a presentar algunas ideas, más bien para creo que un poquito generar debate, y espero que al final del día nos puedan compartir sus comentarios o podamos tener una conversación. Creo que eso es lo más interesante y lo más rico de estos esfuerzos. Bueno, el primero tiene que ver con cuáles son los retos urbanos, es decir, cómo estamos actualmente en nuestras ciudades. El segundo tema, cuáles son las implicaciones actuales sobre la crisis sanitaria y sobre todo los temas que la crisis nos hace más evidentes. Con esta crisis, con esta contingencia, pues las agendas que han quedado incompletas o que han quedado pendientes son más evidentes. Y creo que eso nos puede dar una idea de por dónde ir o hacia qué apuntar en el regreso. Y finalmente, algunas acciones que estamos emprendiendo desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, específicamente desde la región norte. Y como punto de partida, quiero empezar con esta pregunta que habla sobre cuál es el reto urbano. Y bueno, podemos hablar que vivimos en una era de ciudades. Se habla también del concepto de antropoceno, es decir, como en las etapas de la vida del planeta, ha tenido a lo largo de la historia del planeta, pues varios momentos, y se habla que el antropoceno es esta era en donde nuestro planeta ha estado dominado y ha sido ocupado eminentemente por la actividad de los seres humanos. Y aquí vienen unos gráficos que nos hablan sobre esa condición. Como vemos aquí, por ejemplo, en los 90 teníamos menos de la mitad, el 43% de las personas viviendo en ciudades. Y vemos aquí en este dato, en este gráfico, cómo paulatinamente este porcentaje se ha ido incrementando. Las estimaciones nos indican, las estimaciones de ONU Habitat, que hacia el 2050, en 30 años, la población a nivel mundial que vive en ciudades es alrededor de 66%. ¿Cuál es la situación en México? Pues en México tenemos una situación de un porcentaje mucho mayor. América Latina, a diferencia de otras regiones en el mundo, vivió una época muy fuerte de urbanización a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y entonces nosotros actualmente tenemos un porcentaje aproximado del 80% de los mexicanos viviendo en zonas urbanas, y se estima que al 2030 este porcentaje será mayor, en un orden de un 90%. Esto quiere decir que casi todos los mexicanos, 90%, vivirá en ciudades. Entonces, esto nos habla de la importancia de pensar, de encontrar nuevas herramientas, de nuevos esquemas de gestión y de alternativas a los modelos en los que estamos viviendo ahorita. ¿Y cuál es la importancia de las ciudades a nivel mundial? Pues en el sistema económico actual que tenemos, las ciudades contribuyen al 70% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Esto qué quiere decir?
que el 70% de la producción, de las cosas que se generan, de los resultados de la actividad económica a nivel mundial, son generados en ciudades. Entonces, el modelo actual está intrínsecamente relacionado con la producción y la actividad en las ciudades. Y luego, pues por consecuencia, el 80% de los empleos mundiales también son generados en zonas urbanas. Sin embargo, las ciudades son escenarios de grandes retos y el primero tiene que ver con la desigualdad. Esto también va muy ligado al sistema económico en el que vivimos, en donde aquí vemos una imagen de las favelas de Río de Janeiro en Brasil, en donde la podríamos encontrar esta imagen en cualquier otra ciudad, sobre todo de América Latina, pero también en otras latitudes del planeta, en donde hay definitivamente una concentración de la riqueza en ciertos grupos sociales, en minorías, y existe una parte importante de la población que no es capaz de acceder a los beneficios que teóricamente vivir en una ciudad te otorga. Es decir, vivir en una ciudad puede ser un lugar en donde tienes un acceso o una oferta mayor a empleos mejor remunerados, más diversos, en donde puedes acceder también a mejores calidades de vida, tus hijos pueden ir a la escuela o a mejores escuelas, puedes tener también una oferta mayor de acceso a los servicios de salud. Sin embargo, vemos que hay un porcentaje importante de la población que no puede acceder a estos beneficios. Y aquí un tema importante es el de derecho a la ciudad, que este es un concepto que definió un filósofo sociólogo francés el siglo pasado, Lefebvre, que nos habla del derecho de la ciudad como este derecho de todas las personas que la habitan, de gozar de sus beneficios, de construir mecanismos que permitan participar, que permitan tener una vida más adecuada, con mayor calidad de vida. Y bueno, esta segregación o esta desigualdad solo aumenta situaciones de violencia, de marginación. Inclusive hablamos de sociedades que tienden a la apatía o podemos hablar de crisis de participación. Y bueno, otro de los grandes retos que tenemos, sobre todo actualmente, es el tema de las migraciones. Podríamos argumentar que la migración o el desplazamiento de los seres humanos es inherente a la condición humana. Esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto grandes movimientos de personas. Sin embargo, en la actualidad estos movimientos obedecen a cuestiones de degradación de los ecosistemas, de temas de cambio climático o que están cambiando los patrones climáticos del mundo, que obviamente inciden en la capacidad de las personas de acceder a alimentos, de acceder a agua, y bueno, este es un motivo muy importante para el desplazamiento. También vemos temas de violencia, de crimen organizado, personas, por ejemplo, en el caso muy cercano a nosotros de Centroamérica o de otras partes de distintas partes de México, que migran hacia el norte en búsqueda de mejores condiciones de vida o por presiones de grupos del crimen organizado. Temas políticos, obviamente guerras, y creo que ahora vamos a empezar a ver también cada vez más desplazamientos de grandes grupos de personas ocasionados por las enfermedades. Y bueno, otro gran reto que tenemos en las ciudades son los asentamientos informales. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver un asentamiento informal en la ciudad de Nueva Delhi, en la India, y vemos cómo son las condiciones de vida de estas personas. Actualmente se estima que hay alrededor de 880 millones de personas viviendo en condiciones de informalidad, de los cuales 300 millones, es decir, casi un poco más de la tercera parte, son niñas y niños. Y esto nos habla de la importancia de pensar en esa generación que está creciendo en lugares que no garantizan su acceso a la educación, a agua de calidad, servicios básicos, drenaje, etcétera. Falta de acceso a empleos, falta de acceso a escuelas, hospitales, espacios públicos. Otro gran reto que vamos a enfrentar y que la crisis que estamos experimentando por el COVID-19 nos permite hacer un ejercicio un poco trágico, difícil,
Pero así es lo que vamos a experimentar con el cambio climático. No lo hemos visto tan crudo, pero definitivamente viene, es otro tema inminente y bueno, es otro de los grandes retos que nos quedan, las agendas pendientes. Aquí vemos una imagen de las inundaciones por el huracán Alex en Monterrey, hace ya casi 10 años, en donde pues obviamente hay un tema de los cambios de los patrones del agua, de nuestro planeta, la erosión o la pérdida de la calidad de los suelos fértiles para producir comida, los impactos en la agricultura y pues también ahorita se habla o empiezan a haber debates entre los científicos sobre la relación entre el cambio climático y una presencia más fuerte, más común de enfermedades. Y bueno, esto es un breve resumen de cómo estamos actualmente. Algunos de los retos, hay más retos que se expresan o se experimentan en las ciudades. Y quiero ahora hacer un recorrido de cómo se está manifestando el COVID-19 en las ciudades. Y bueno, aquí les quiero mostrar unos datos que se están generando desde el Laboratorio de Sistemas Urbanos de la New School en la ciudad de Nueva York. Estos son datos de un laboratorio que está ahorita utilizando herramientas de sistemas de información geográfica para entender en tiempo real, casi semana por semana están corriendo ellos la evaluación de los datos para entender cómo se comporta la enfermedad y analizada con distintas variables. Quiero hacer aquí una aclaración que esta información pues va cambiando, como les comentaba, día con día, pero bueno, de todas maneras creo que nos permite tener algunas reflexiones. ¿Qué está pasando en Nueva York? Estos son datos del 20 de abril, ya un mes, entonces seguramente hay nuevos datos. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento en la ciudad de Nueva York? Las personas viviendo en pobreza son los más afectados. Aquí vemos una representación, un mapa de los 5 alcaldías o los 5 barrios en Nueva York. Y aquí vemos también la incidencia de casos positivos de COVID-19. En el marrón, en el color café más intenso, vemos las zonas geográficas con mayor casos. Entonces, la idea es correlacionar esta presencia de casos de COVID positivos con otras variables que tiene la ciudad. Y aquí que vemos que las zonas con menor ingreso, que son las que tienen el azul claro, son las que están teniendo mayor nivel de contagio. Por ejemplo, la zona del Bronx, que está al norte de Manhattan, pues tiene obviamente una incidencia mayor de casos positivos. También vemos la isla de Staten Island, en donde también hay algunas zonas en donde se han presentado casos positivos, igual Brooklyn, ciertas zonas de Brooklyn y Queens, en donde hay menor ingreso y también vemos incidencia positiva. Igual esta gráfica del ingreso medio por hogar, vemos en donde a menor ingreso, aquí esta gráfica en las X nos grafica ingreso, menor ingreso vemos una mayor incidencia de positividad de casos, se concentran en el menor ingreso. En el caso de Estados Unidos, una métrica o un parámetro muy particular es el caso de los temas raciales y aquí vemos también que definitivamente es una enfermedad que ha mostrado mayor incidencia en grupos de personas, de comunidades de color. Vemos aquí la incidencia de 34% de casos en la comunidad hispana, 28% en la comunidad afroamericana, y 27% blanca y 7% asiática. Definitivamente hay una concentración en estos grupos, en donde vemos también a mayor presencia de grupos de color, de comunidades de color, también se pinta, digamos, con mayor intensidad de casos positivos. Igual esta gráfica nos habla de mayor población de comunidades de color, también una incidencia acumulada en esta zona.
Y en el caso de la vulnerabilidad de personas de más de 65 años, independientemente de su ubicación o estrato social, vemos que esta gráfica creo que es la más elocuente. La curva se aplana, es decir, la tendencia se distribuye y vemos que, pues, independientemente de la ubicación de las personas con más de 65 años, por ejemplo, en el caso de Manhattan hay una concentración mayor, pues bueno, este patrón más bien es homogéneo en la zona metropolitana, en la ciudad de Nueva York. ¿Y cuál es el caso en México? Pues bueno, igual los casos van avanzando día con día. Nuestro país es un territorio muy diverso. Podríamos hablar que en este país tenemos varios Méxicos en un solo país. Hay otras variables muy importantes a considerar, como por ejemplo que nuestro país tiene los primeros lugares, aquí lo vemos, porcentaje de población adulta con obesidad en los países de la OCDE. Estos son los datos del 2010, son un poquito viejitos, pero bueno, vemos cómo el país es el número 1 en obesidad, y bueno, esta es una enfermedad relacionada directamente con la tasa de mortalidad cuando se contrae el COVID-19. Y bueno, podemos hablar también que en México tenemos una epidemia de enfermedades crónicas, como lo es la diabetes, la obesidad y la hipertensión. Entonces, somos especialmente vulnerables a los efectos de esta enfermedad. También podemos hablar de violencia de género. Ahorita les voy a mostrar un gráfico bastante revelador. El crimen organizado, obviamente nosotros estamos en una zona de paso de muchas mercancías hacia los mercados del norte, en donde pues obviamente tenemos desde hace ya varios años una situación de crisis de violencia por el crimen organizado. Y bueno, tenemos un sector informal que es muy importante en nuestra economía. Entonces, bueno, también los impactos serán obviamente diferenciados a otras latitudes y a otros contextos. Bueno, aquí este es un gráfico de lo que les hablaba de lo que empieza a evidenciar la crisis del COVID-19. Empieza a evidenciar los problemas o hace más evidentes problemas que ya sucedían en México. Lo que ven aquí son las llamadas catalogadas como violencia de género. Son el número de llamadas semanales que se reciben en el programa Línea Mujeres en la Ciudad de México, desagregado por año. Y entonces aquí vemos las semanas del año, cómo han ido transcurriendo, y luego el número de llamadas que recibe esta línea, que es una línea de apoyo cuando las mujeres tienen una situación de violencia en sus casas. Y entonces vemos cómo la curva es más o menos homogénea, o hay una tendencia que se mantiene en otros años, y vemos aquí cómo ha ido aumentando en el 2020. Vamos viendo de un rango entre aproximadamente 50 llamadas, y vemos ahorita que llega casi hasta las 250. O sea, se ha triplicado o cuadruplicado esta tendencia. Entonces también la crisis del COVID-19 pues empieza a hacer evidente estas cuestiones que en México ya son inclusive crónicas, o estos problemas o grandes retos. Y bueno, en general, en el estado de nuestras ciudades, pues son ciudades, aquí vemos una escena de la calle Juárez en Monterrey, este es de hace algunos años, y esta calle ahorita ya está en transformación, hay un proyecto de mejoras de banquetas, pero vemos cómo en términos generales las ciudades en México pues han estado diseñadas, o los procesos de planificación atienden a otros criterios económicos o de otro orden, y pues tenemos muchas ciudades que están diseñadas para otras cosas y menos para los ciudadanos. Y entonces son incompatibles, son poco apropiadas para la escala de los ciudadanos, para la escala humana. Entonces vemos aquí una presencia importante de espacio para los carros y poco espacio para los peatones. ¿Y cómo ha apoyado el urbanismo a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas? Aquí quiero hacer un breve paréntesis histórico, porque creo que es importante analizar cuál ha sido esa relación entre las ciudades y la profesión del urbanismo y también de la arquitectura.
cómo se han ido retroalimentando digamos, estos temas a lo largo de la historia. Creo que un momento importante es a partir de la Revolución Industrial, que es cuando se detonan cambios en la humanidad que transforman tanto a la sociedad como a las ciudades. Y es donde vemos esta gran migración de personas que vienen de zonas rurales a la ciudad en búsqueda de oportunidades de trabajo. Y entonces vemos que las ciudades eran pueblos medievales o de otra, tenían formas muy características, eran pequeñas en tamaño, pues no estaban preparadas para recibir la gran cantidad de población que llegó a habitarlas y a trabajar en ellas. Entonces, bueno, a partir de ese entonces empieza a transformar de manera muy importante el entorno y vemos cómo en esa época pues las condiciones de vida no eran las más óptimas. Aquí vemos una escena de Inglaterra donde empieza la revolución industrial y vemos una práctica muy común. Vemos aquí una infraestructura muy improvisada aquí. Luego ubicamos claramente las industrias con estas chimeneas y era una práctica muy común pues también el vaciar los residuos hacia los recursos naturales, los recursos comunes que es el agua. Y entonces vemos también aquí otra imagen de Francia, de París, del famoso fotógrafo Charles Marville, en donde pues nos habla él captura la imagen de los barrios obreros populares de Francia y vemos condiciones que, bueno, inclusive ahora vemos también en asentamientos informales, pero bueno, empezamos a ver esta condición de precariedad y de marginalización que seguimos heredando. Luego, el urbanismo como tal empieza a surgir ya en el siglo pasado, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde primero empiezan los ingenieros a participar en las grandes obras de infraestructura de las ciudades y ellos se empiezan a involucrar para resolver los problemas y se da infraestructura, en este caso. De este lado, en esta imagen, vemos el drenaje en Londres, donde el ingeniero Joseph Bazalgette, pues bueno, es una figura clave para dotar de infraestructura para la gran urbe que era esa Londres. Y vemos del lado derecho una imagen de la ciudad de Budapest, en donde, bueno, vemos una mezcla de infraestructuras, vemos tranvía, vemos alumbrado público, estos grandes puentes que dan servicio para mejorar la movilidad de las personas. Y bueno, ya en el siglo XX, brincamos, le dimos un poquito de fast forward, las ciudades son protagonistas del desarrollo humano. Ya vemos una tendencia mayor en los habitantes en las ciudades y tenemos algunos hitos para los arquitectos. El movimiento moderno en la arquitectura y el urbanismo trajo consecuencias que erosionaron el espacio público. El movimiento moderno, aunque indudablemente generó innovaciones importantes en la forma de vivir, en las viviendas de alta densidad, que obviamente obedecían a las necesidades que se tenían en la época después de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. En el caso del espacio público y en el caso de los planteamientos urbanos, pues tuvieron implicaciones no tan positivas. Y bueno, aquí vemos estas imágenes, aquí vemos cómo es esta visión del movimiento moderno de diseñar desde arriba y como este arquitecto, planificador, político, sábelo todo y que va a definir cómo las personas deben vivir y habitar la ciudad. Y bueno, vemos aquí un ejemplo de la ciudad de Brasilia, en donde, pues bueno, vemos que están concentradas las viviendas y vemos aquí las circulaciones, pero sin embargo, pues la escala humana desaparece completamente. Aquí no podemos apreciar, obviamente esta es una imagen aérea, pero es muy difícil ver la escala humana, cuáles son los trayectos, espacios de convivencia, pues realmente vemos espacios para el automóvil. ¿Y cuáles son los problemas que siguen vigentes en la actualidad? Pues vivimos en ciudades que están dominadas por el automóvil, en donde se ha perdido la escala humana.
Esta es una imagen de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, la autopista I-75, que es una autopista que divide la ciudad de norte a sur. Y vemos aquí 14 carriles de vehículos. Entonces, pues, esta escena no tan drástica, pero bastante similar, puede replicarse en varias ciudades de México. Y sin lugar a dudas, Monterrey es un ejemplo representativo en donde una parte importante de las inversiones del sector público pues se ha volcado en generar infraestructura para el automóvil privado. Y bueno, una imagen igual de un anillo vial en Inglaterra y donde vemos estos territorios o estos entornos dominados por infraestructuras para el automóvil. Y bueno, la pandemia, ¿de qué qué reflexiones o qué cambios nos está sugiriendo? Pues calles muchísimo más amplias que permitan el libre tránsito, regresar a esa escala humana y regresar también a la oferta de movilidad no motorizada. Y bueno, aquí vemos unas imágenes a la ciudad de Milán que recientemente acaba de lanzar un plan para regresar a la normalidad. Como ustedes bien saben, es una ciudad que sufrió mucho los impactos de la pandemia del COVID. Y bueno, ellos están planteando una idea de barrios saludables, barrios de proximidad, en donde las personas puedan acceder a los servicios básicos de una ciudad en una distancia relativamente corta. Bueno, y sin embargo, en México tenemos un gran reto, que son estas grandes zonas de vivienda, de barrios unifamiliares, monofuncionales. Aquí vemos dos imágenes de la izquierda, este es en el Estado de México, cerca del estado de, perdón, muy cerca dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces vemos estos lugares que son planchas enormes de viviendas en donde no hay mezcla importante de usos, de zonas comerciales, de equipamientos importantes. Y vemos también aquí, por ejemplo, el espacio público, pues se reduce a los camellones que quedan como residuo en las vialidades o frentes de manzana, pero realmente no nos brindan espacios públicos de calidad. Y vemos igual esta otra imagen de la derecha con una situación muy similar. ¿Y qué aprendemos con la pandemia? Que es podemos caer en el riesgo de pensar que vivir en comunidad o con mayor densidad puede ser más peligroso o que puede orientarnos o hacernos más vulnerables a las enfermedades. Sin embargo, lo que nos dicen los países o las ciudades europeas que ahorita ya están levantando los cercos sanitarios es que la clave es tener este tipo de densidades, que son densidades medias. Podríamos hablar de más de 100 habitantes por hectárea. Un ejemplo, en la ciudad de Monterrey tenemos alrededor de 50 habitantes por hectárea, lo cual es algo muy bajo. Viviendas multifamiliares en donde podamos tener mezcla de distintos niveles socioeconómicos, distintas edades, y vemos como también el tema de tener distanciamiento social, que es la forma en la que se le ha llamado, pues no necesariamente es, creo yo, la forma más adecuada. Sí, quizás distanciamiento físico, pero no social. Y que nuestros entornos o nuestras estructuras de vivienda nos permitan tener un sentimiento de comunidad, y creo que en el aislamiento ese sentimiento de comunidad es el que nos mantiene pues con ganas de seguir adelante y de seguir manteniendo este confinamiento. Y vemos aquí también, por ejemplo, como esta mezcla de estas densidades mayores pues permiten justo esto, cuidar a las personas más vulnerables y mantener ese contacto humano que es tan importante. Ciudades como París ya han empezado a mostrar estas estrategias. Vemos aquí el París de los 15 minutos y la idea principalmente que nos muestra este diagrama es que al centro está la casa y que en un radio de 15 minutos caminando se pueda tener acceso a ciertas amenidades, como por ejemplo trabajar, ir a reparar alguna cosa en tu casa, comprar pan, ir a hacer un picnic, disfrutar de un espacio verde, de un espacio público,
tener acceso a la cultura, al cine, al teatro, y a tener acceso a la atención médica, circular, hacer ejercicio, comprar tus víveres, tus alimentos, y cómo la vida en las ciudades debe de garantizarte eso. Y entonces, desgraciadamente, podemos ver que muchas ciudades en México, pues en este patrón tan disperso y tan horizontal, pues lo que menos tienen es esa proximidad y esa oferta tan variada de cosas que requerimos las personas. Y ya para cerrar, quiero plantearles algunos proyectos, algunas iniciativas, plataformas que hemos lanzado desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey en el tema de ciudad, que creo que abonan que van a abonar y esperamos que podamos contribuir mediante estas herramientas o estas plataformas a generar proyectos alternativos. Y al final les voy a mostrar un proyecto. El CELAP, que es una plataforma en donde hacemos actividades académicas, investigación, consultoría, educación continua. Acabamos de lanzar en el nuevo modelo TEC 21 la licenciatura en urbanismo, y esto es pues obviamente con objetivos de formación y formación académica. Y también el Observatorio de Ciudad, que estamos en el proceso de desarrollo y próximamente vamos a lanzar, que tiene más un corte de generación de datos, de discusión, de incentivar al diálogo y de comunicar y ofrecer al público en general información adecuada, información de calidad para informarnos en general y para tomar mejores decisiones. El CELAB, entonces, es esta plataforma colaborativa, multidisciplinar, en donde, bueno, nos interesan estos tres temas: la sostenibilidad urbana, la gobernanza inclusiva y el diseño para la innovación social. Y les voy a mostrar en particular este proyecto que estamos diseñando, que es el de espacios públicos para la infancia en el polígono Campana Altamira. Y este proyecto me parece a mí muy interesante porque justo ahora en el planteamiento de regresar a la nueva normalidad o regresar a otro modelo de desarrollo, creo que es muy importante y más importante trabajar en estas zonas que tienen un rezago y están en este círculo de pobreza, de marginación. Aquí les muestro el distrito TEC, que es esta zona, este polígono que se definió de incidencia del TEC de Monterrey en su entorno. Y esta zona del polígono Campana Altamira es su vecino, está al lado. Si nosotros trazamos una línea recta, es 1 kilómetro de distancia entre este epicentro del TEC de Monterrey y la Campana. O sea, estamos a muy poquito, muy corta distancia. Sin embargo, tiene condiciones muy diferentes de los habitantes y de la población del distrito TEC. Es una zona en donde el 12.2% de la población vive en pobreza extrema, de sus casi 20,000 habitantes distribuidos en 10 colonias. Más del 40% tiene inseguridad alimentaria. En esta zona, debido a que tiene una topografía que vemos aquí, son estos cerros, son 2 cerritos que fueron ocupándose en un proceso informal, la canasta básica es 32% más cara que el resto de la zona metropolitana. Es decir, vivir ahí, acceder a alimentos en esa zona, les cuesta 32% más a las personas. Y bueno, hay carencias de vivienda, de violencia, perdón. El 11.8% de la población es entre 3 y 15 años, no asiste a la escuela. Hay un porcentaje importante de deserción escolar, temas de tenencia irregular de la vivienda, la dotación de agua es insuficiente y irregular para la mayor parte de la población en esta zona, y 15% de las viviendas no tienen agua entubada. Y entonces, en el regreso en esta nueva normalidad, creo que es más importante seguir trabajando en nuestros proyectos y poner al servicio de la sociedad pues todo el aparato y toda la infraestructura, tanto de los profesores como de los alumnos, y estar trabajando en los grandes retos que están, en el caso de nosotros, a un lado. Y bueno, estas son algunas escenas de la colonia, que bueno, la forma en la que, en la parte alta del cerro, la forma en la que se desplazan las personas es mediante estos andadores o estas escaleras, que por eso es más caro acceder a alimentos. Hay espacios públicos, pero no son de la mejor calidad. Sin embargo, es una comunidad que tiene una identidad muy fuerte. Ellos se identifican como muy luchones.
que eso, pues bueno, también está muy de la mano de la identidad y la cultura de la gente de Monterrey. Y bueno, también es una zona de gran riqueza cultural. Aquí vemos un proyecto que se hizo hace ya algunos años de pintar las paredes de las casas con los héroes, o sea, con los propios vecinos. Entonces es muy bonito recorrer esta zona y ver los habitantes, de dónde vienen, que ellos manifiestan como lo que más los representa. Y bueno, es una comunidad muy vibrante y creo yo que con mucho carácter. Y bueno, aquí estamos diseñando un proyecto en donde queremos generar conocimiento sobre cómo se pueden diseñar espacios públicos más adecuados para la infancia. ¿Y por qué trabajamos con la infancia? Porque generalmente son un grupo que no se atiende, porque todavía pues vivimos en un mundo centrado en los adultos y los niños pues tienen necesidades muy particulares. Y el desarrollo de los niños... el desarrollo de los seres humanos es vital en los primeros años de vida. Entonces nosotros, este proyecto de investigación que estamos haciendo, justo busca cómo se pueden mejorar las condiciones del espacio para que sea más adecuado para sus necesidades, que apoye a la labor de los padres y de los profesores en el desarrollo social, integral de los niños y de las niñas. Y bueno, hemos emprendido esfuerzos de diseño participativo para conocer cuáles son sus inquietudes, sus necesidades. Esto es un espacio público que queremos hacer una propuesta de diseño para mejorar sus condiciones, que está rodeado de escuelas y de equipamiento, pero por ciertos temas de uso y de calidad, pues no está siendo utilizado y es una gran pérdida. Y bueno, aquí algunas herramientas, no me voy a detener. Este es trabajo que hemos hecho con alumnos, con profesores del TEC, en un esfuerzo de no hacer la planificación tradicional desde arriba, sino realmente buscar tener un contacto con los usuarios, conocer, acercarnos a ellos y emprender más un estilo de urbanismo que no dice qué hacer o cómo van a hacer las cosas, sino más bien nos posicionamos como facilitadores del diseño y creemos que la gente puede tener una importancia mayor en todos estos procesos. Y bueno, ya para cerrar, algunas reflexiones finales. Yo creo que todos debemos de pensar en la forma en la que vamos a regresar, qué queremos ver, qué no queremos ver en nuestra nueva realidad. Obviamente hay muchos retos urbanos que todavía quedan en la agenda, que quedan pendientes. Y bueno, desde el TEC de Monterrey tenemos estas plataformas, los invitamos a seguirnos. Hasta aquí está mi correo y las redes del laboratorio en la zona norte. Y pues bueno, hay muchísimas cosas más que platicar. Yo podría platicarles horas y horas, pero quería hacer un recuento y una revisión de algunas notas, algunos apuntes que hemos tenido desde el laboratorio. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera compartir. Sí, muchas gracias, Nelida. Aquí estoy viendo en el chat algunos comentarios y preguntas, empezando por Sergio Flores. Dice, veo la posibilidad de una modificación o adecuación del espacio físico donde se desarrollen actividades educativas o de ciertos tipos de trabajos, considerando el posible establecimiento del uso más intensivo de las TI, con un impacto positivo en el funcionamiento de la ciudad en términos de la disminución de la movilidad de automotores, mejora del medio ambiente, entre otros. El desvincular en buena medida el ingrediente distancia entre la necesidad y su satisfactor impactará de manera muy importante la confección de la ciudad. A menor necesidad de traslado físico, menor costo de ciudad y por lo tanto menores costos de la tierra. Sí, definitivamente. Aquí yo creo que hay una frase que utilizan mucho los especialistas en movilidad que dicen que el mejor viaje es el que no se hace. Entonces, creo que eso también ahora con la pandemia, pues nos hace plantearnos cómo queremos construir o cómo queremos generar estos barrios. Barrios en donde sea fácil caminar a comprar los víveres básicos,
barrios en donde puedas caminar a tu trabajo o a tu escuela. Y creo que pues justo la crisis nos plantea esa reevaluación de las distancias del modelo de crecimiento urbano tan disperso que tenemos en muchas ciudades en México. Y bueno, también definitivamente las tecnologías nos ayudan a reducir esa cantidad de desplazamientos y en definitiva, pues ahí la pregunta, menor necesidad de traslado físico, menor costo de ciudad, pues espero que sí. Y menos costos de tierra y obviamente eso nos llevaría a una oferta de vivienda muchísimo más asequible. Pues sí, esperaría ver esos cambios. No sé qué tan pronto se den. Creo que lo importante es que empecemos a dar pasos hacia ese sentido. Ok, muchas gracias. El siguiente comentario de Angélica Oteiza dice, ¿cómo han sido los procesos de participación con los niños de Altamira? ¿Tienen alguna documentación de estos procesos o recomendaciones para colaboración con los niños? Sí, muy bien, claro que sí. El proceso de participación lo hemos establecido, establecimos una metodología de trabajo con los niños guiados y guiadas con pedagogos, pero desafortunadamente solo pudimos hacer la primera fase de esa metodología, que era utilizar herramientas de juego para trabajar con ellos. Y desgraciadamente nos agarró la pandemia en marzo y no pudimos concluir con todos los instrumentos que teníamos previstos, pero principalmente la metodología es a través del juego. O sea, los niños, con ellos se trabaja en teatro guiñol, con actividades de dibujo, con actividades de storytelling. Ellos son tienen una imaginación y una creatividad increíble y bueno, esas son las herramientas que nosotros definimos para trabajar con ellos. Y creo que, bueno, también otra recomendación clave para el trabajo de los niños es la empatía. Y sobre todo en esta zona los niños tienen pues muchas carencias y hay muchos problemas en sus casas y en sus hogares. Y entonces también es un tema de tener mucha sensibilidad en el trabajo con niños y tener empatía. Y bueno, quisiera también agregar para la pregunta que estamos en el proceso de diseñar una guía de intervención de espacios públicos con niños que recoge herramientas que hemos seleccionado de otros lugares. Entonces, esa estará disponible a finales de este verano, con más datos y más información. Muy bien, muchas gracias. El siguiente del arquitecto Jaime San Vicente dice, las cuestiones urbanas han implicado solucionar a corto, mediano y largo plazo las deficiencias en el buen funcionamiento de las ciudades. ¿Podrían anticiparse las soluciones antes de que se presenten los problemas? Pues yo creo que las tecnologías nos ofrecen esa posibilidad. Definitivamente contar con buenos datos, con datos adecuados es clave para poder anticipar, para poder proyectar y generar escenarios. Yo creo que va a ser clave ese planteamiento de ver cómo plantear tendencias, cómo vamos a vivir si no hacemos medidas correctivas, como por ejemplo el tema del cambio climático. Y creo que en ese planteamiento o en esa visualización son muy importantes las tecnologías, las herramientas tecnológicas. Muy bien, muchas gracias. El siguiente de Sergio Mendoza dice, ¿cuáles son las estrategias que se tienen en cuanto a movilidad pública para mitigar o evitar los contagios de los usuarios? Ok, pues esto varía muchísimo. Cada ciudad está haciendo distintas estrategias. Hay ciudades que obviamente están reduciendo las frecuencias del transporte público. Por ejemplo, el caso de Monterrey, que ha tenido estas propuestas, a veces no tan exitosas, a veces más exitosas. Hay ciudades como por ejemplo Bogotá, que ya tenía varios años emprendiendo un esfuerzo muy grande de creación de ciclovías, pues ahorita con la pandemia han ampliado esa red y ellos lo posicionan como una estrategia para prevenir el contagio.
Entonces, bueno, hay muchísimas estrategias. Ciudad de Nueva York también está emprendiendo cosas bien interesantes, Madrid, Milán, como les comentaba hace rato. Creo que ahorita hay un mosaico y un catálogo increíble de experiencias de las cuales podemos aprender. Muchas gracias. Aquí voy a leer tres de corridito. De parte de Celia Redondo, dice: muchas felicidades, Nélida. Excelente análisis de la problemática actual y del impacto del COVID-19. Y sí, en efecto, hay que robustecer los barrios, pero buscando hacerlos autosuficientes, haciendo un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Hay propuestas en este sentido, en incluir aspectos como huertos urbanos y tener algunos animales como gallinas, etc. Y de parte de Juan Manuel dice: ¿cómo queda entonces la política pública urbana de la planeación del crecimiento de ciudades hacia su interior, de la ocupación de espacios internos en desuso o espacios olvidados? Ya todo esto con la situación de la pandemia. Pues yo creo que es una de las grandes agendas pendientes, porque creo que ya lo tenemos bien ubicado, sabemos que se tiene que hacer, que hay grandes espacios dentro de las ciudades que pueden ser reutilizados, inclusive hablamos de infraestructuras como por ejemplo el equipamiento escolar, que es subutilizado, pero nos hace falta todavía mecanismos de cómo lograrlo y bueno, eso yo creo que eso es de las cosas que están pendientes, de cómo vamos a contener esa ciudad y generar barrios muchísimo más ricos, más diversos y evitar ese modelo tan extenso. O sea, eso está pendiente todavía. Muy bien, muchas gracias. De Jesús Vargas dice: el diseño de indicadores de seguimiento de las políticas de planificación aportan herramientas de evaluación de escenarios de desarrollos futuros. Es una asignatura pendiente en muchas de nuestras ciudades. En estos esquemas de registro y seguimiento es importante la participación de toda la comunidad. Sí, definitivamente ahí nada más como comentario, pues totalmente, Jesús. Creo que un gran tema que tenemos en México es, sobre todo en el tema de la participación comunitaria y de la construcción de ciudadanía, es justo cómo construir esa ciudadanía. Creo que si no tenemos una ciudadanía informada, participativa, que tenga conciencia de sus derechos y también de sus obligaciones, es difícil que estos grandes proyectos urbanos o esta urgencia permee. Pero creo que también el COVID, pues justo a todos en el individual nos plantea la urgencia y yo espero, soy optimista, espero que esto empiece a sembrar conciencias y que como ciudadanía podamos exigir mejores condiciones. Muy bien, gracias. Aquí nada más le voy a leer un comentario. Digo, no sé si hay algo más que aportar, que es muy parecido a uno que estaba arriba de Achicatzin Morales. Dice: me parece muy buen inicio como proceso participativo la colaboración con los niños y ver cuál es el desenvolvimiento de ellos para el nuevo urbanismo. ¿Han implementado actividades de crear conciencia para el cuidado de nuestro entorno con los niños? Y si es así, ¿qué actividades han sido? Sí, en el trabajo con los niños tuvimos distintos equipos de trabajo, o sea, eran varios equipos de estudiantes y un equipo de ellos trabajó específicamente con los niños para generar conciencia de la importancia del manejo adecuado de los residuos, porque es una zona que tiene problemas de eso, tiene mucha contaminación por residuos. Entonces, las actividades consistían en hacer juegos con material de PET y a través de esos juegos platicar con los niños de la importancia de limpiar, de tener mayor conciencia del entorno, del arroyo, de las zonas vegetadas. Y bueno, son esfuerzos chiquitos, pero bueno, sí fue uno de los temas que planteamos en el intercambio con niños y esperamos que ahora en la nueva normalidad regresar a la comunidad y seguir trabajando en estas cuestiones. Muy bien. Pues creo que son todas las inquietudes, Nélida. Te queremos agradecer tu participación y aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a este tercer webinar. Y de una vez aprovechamos para extender la invitación de la próxima semana, en el cual va a estar con nosotros a la misma hora, el jueves a las 3 de la tarde, hora de Chihuahua, 4 de la tarde, hora de Monterrey y la Ciudad de México, el doctor Luis Villarreal de allá de Campus Monterrey.
Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Tienen por ahí mis datos, les voy a dejar mis datos y mi correo por si alguien tiene alguna inquietud. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes.